Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro primer video. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que este video sea de tu agrado. Somos estudiantes de la Universidad Científica del Sur y en el video de hoy hablaremos sobre los organismos genéticamente modificados. Nuestro grupo está conformado por 4 personas. Quien les habla, Romina Alexandra del Río Torres, Antonella Arribas Plata, Jimena Alvarado y Maribella Morales. Mamá, estaba comiendo mis galletitas y me di cuenta de este sello en su envoltura. ¿Qué significa? Claro, yo te lo explico. Básicamente, este sello nos sirve para poder identificar si un alimento ha sido modificado genéticamente o no. ¿Eso quiere decir que es posible modificar un alimento? Cuéntame cómo es que se hace. ¿Mis galletitas también pueden ser modificadas genéticamente? Para que lo comprendas mejor, te lo explicaré tal y como me lo explicó mi profesor de biología hace unos años atrás. Si hablamos de genética, resulta conveniente mencionar a Gregor Mendel, quien fue un monje botánico de origen austriaco que a mediados del siglo XIX describió las leyes básicas de la herencia a través de sus experimentos realizados con plantas guisantes. Debido a esto, actualmente es considerado como el padre de la genética. Pero, ¿qué es la genética? De forma simple, la genética explica la razón por la que tú, que estás viendo este video, te parezcas tanto a tus padres, o en su defecto a alguno de tus familiares. Sin embargo, ¿alguna vez te habías preguntado si es posible manipularla a beneficio de la humanidad? Propongo que te preguntes lo siguiente. ¿Cómo es que aparentemente los animales crecen cada vez más rápido? ¿Cómo es posible mejorar el valor nutricional de un alimento? Bueno, todo esto es posible gracias a las modificaciones genéticas. Pero no tan rápido. Antes de continuar, es necesario tener en cuenta algunas definiciones. A continuación, partiremos desde lo que es la biotecnología. Bueno, para empezar, la biotecnología es un área multidisciplinaria que emplea métodos que permiten producir o modificar organismos vivos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Bueno, básicamente es para aportar mayores beneficios al ser vivo y también a su entorno. Pero, ¿sabían que la biotecnología no es reciente como muchos creen? ¿Qué pasa si les menciono procesos como la producción del pan, la fermentación de la uva para el vino o incluso la pasteurización de la leche? Reconocen estos productos, ¿cierto? Desde hace tiempo nosotros consumimos estos productos, pero ¿sabían que esos procesos se dan gracias a la biotecnología? Sí, así es. Por ello, es importante mencionar que la biotecnología cuenta con 2 etapas, que son la tradicional y la moderna. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cómo podemos identificar a cada una sin confundirnos con la otra? Bueno, la principal diferencia se da en la alteración de genes de ADN. Pues en la tradicional esto no sucede y en su lugar se da la selección de organismos de forma conveniente para obtener lo que se quiere. En cambio, en la moderna sí se va a modificar el ADN para obtener el producto deseado o mejorado. Por otro lado, tenemos a la clasificación biotecnológica, que se encuentra determinada por 11 colores. Pero ¿cuál es el motivo o la razón de que estos colores se relacionen con dicha clasificación? Se preguntarán. Básicamente es para facilitar la asociación de cada color con el campo que corresponde. Por ejemplo, tenemos el rojo que va relacionado a la biomedicina. Brevemente, el verde con la agricultura, el azul con el ecosistema, cultivo y vida marina, el amarillo con la industria alimentaria, el naranja con la divulgación científica, el violeta o morado con la parte legal y ética de los procesos biotecnológicos, el dorado se hace uso de la tecnología en todas sus formas en procesos biológicos, el marrón relacionado a la veterinaria y los animales,
El blanco busca mejorar los procesos industriales por otros mucho más sostenibles. El negro mantiene bajo control al bioterrorismo y por último el gris, que es básicamente para cuidar el medio ambiente por medio de la biorremediación. Dicho esto, podemos definir a un OGM como un organismo cuyo material genético, es decir, su ADN, ha sido modificado haciendo uso de las técnicas de la ingeniería genética. Ahora veremos algunos casos de estos organismos genéticamente modificados. Como primer ejemplo tenemos al maíz transgénico. El maíz transgénico es aquel al cual se le ha realizado cambios genéticos insertándose uno o varios genes, es decir, mediante la tecnología de ADN recombinante. Este maíz se elabora para poder tener mayor productividad, reducción de costos y usar menos pesticidas, ya que resulta ser un maíz mucho más resistente. Como segundo ejemplo tenemos al arroz dorado. Este transgénico es creado con el objetivo de contener vitamina A que falta tanto en los países en desarrollo. Como tercer ejemplo tenemos al algodón transgénico. El algodón transgénico se produce también mediante el proceso de ADN recombinante. Aquí vemos que ésta se produce para poder aumentar la productividad del cultivo, aumentar su calidad, reducir el impacto ambiental al disminuir el uso de insecticidas y herbicidas. También se utiliza para mejorar la calidad del producto a través de la introducción de resistencia de insectos. Finalmente tenemos a la soya transgénica. La soya transgénica es un producto mucho más resistente y de calidad. Se creó ya que las malezas la afectaban en su cultivo negativamente, por lo que los agricultores usaban herbicidas de alto espectro que hacía que este producto disminuya su rendimiento y calidad. A pesar de que esta soya es transgénica, podemos ver que es equivalente en su composición y calidad nutricional a la original y a los derivados de la soya no transgénica. Esta se obtuvo por inserción de un gen bacteriano en el genoma de la planta, es decir, por medio de la transgénesis. Sí, oíste bien, transgénesis. ¿Recuerdan que anteriormente mencionamos que para la creación de los OGM se aplican distintas técnicas de la ingeniería genética? Bueno, la transgénesis es una de ellas. Esta técnica implica la participación de un organismo del que se obtendrá el gen de interés y otro en el cual se insertará dicho gen, logrando así que se exprese la característica deseada. Lo particular de esta técnica es que puede realizarse entre organismos de distintas especies, a diferencia de la producción general de los OGM. De forma específica, en este proceso se introduce un transgen o un gen foráneo en el genoma de un organismo. Para esto se necesitará de una construcción genética o un constructo genético. Dicha construcción contiene el gen de interés, el cual estará acompañado de dos elementos. Un promotor que se encargará de asegurar el inicio de la expresión y también de un terminador, que como su nombre indica, se encargará de garantizar la terminación del mensaje. Y a su vez, este será insertado en una molécula de ADN llamada vector. El vector será utilizado como un medio de transporte, siendo los más usados los plásmidos o los virus. Es importante mencionar que junto al transgen y a los factores de expresión, es decir, junto al promotor y al terminador, por lo general se usan genes de resistencia a antibióticos como marcadores de selección, que sirven para distinguir los organismos que lograron incorporar el gen de interés de aquellos de los que no, ya que la tasa de éxito no es del 100%. Ahora veremos las ventajas de los organismos genéticamente modificados. 1. Los OGM mejoran la calidad de los alimentos cultivados. ¿Qué quiere decirnos esto? Que se pueden modificar para que tengan una vida mucho más larga. Esto se puede dar a través de los conservadores, con el fin de terminar con el desperdicio de alimentos. Aquí también entra el punto de que pueden ser transportadas a lugares alejados sin la preocupación de que se maltraten o malogren en el camino. 2. Los OGM son más fáciles de cultivar. En este punto hablamos de que pueden manipularse para que crezcan en entornos específicos y problemáticos, o sea que estos cultivos sean resistentes a plagas, herbicidas y diferentes climas, con un rendimiento continuo y un mayor almacenamiento. De esta manera los agricultores pueden obtener mejores rendimientos. 3. Protege los cultivos de la extinción.
Muchos de los alimentos que la gente consume hoy en día son productos de una sola fuente original. Por ejemplo, la naranja Nabel es básicamente un clon de un solo árbol original que fue unido para crear más árboles. El hecho de no tener desigualdades genéticas, o sea que este ya tiene un gen propio, que tal vez es simple, hace que no pueda resistir a ciertos riesgos, ya sean plagas o un clima en específico. Pero esto pone en riesgo el cultivo en caso de que un virus o microorganismo sean capaces de atacar su composición genética fundamental. Como claro ejemplo tenemos a la papaya hawaiana. Esta estuvo en peligro de extinción ya que fue atacada por un virus. Por ello, y para evitar su extinción, los científicos tuvieron que modificarla genéticamente para poder salvar su industria. Ahora veremos las desventajas de los OGM. 1. Los OGM pueden contribuir a la resistencia de antibióticos. Los OGM se incluyen en su mayoría con genes resistentes a los antibióticos, para así poder fortalecer los cultivos que crecerán. Se considera, pero no se corrobora, que el procedimiento podría estar contribuyendo al desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos. 2. Algunas investigaciones han relacionado los OGM con el cáncer. Una investigación en el año 2013 mostró que los herbicidas encontrados en los cultivos tolerantes a Roundup, que es una marca de un herbicida sistemático de amplio espectro a base de glifosato, condujeron al desarrollo de cáncer en ratas. Luego de este artículo, que fue retirado por la primera revista que lo publicó por tener información engañosa, a pesar de esto, tiempo después otras revistas lo habrían publicado desde el retiro. Por lo tanto, a muchas personas les ha llegado a la conclusión de que el consumo del maíz modificado podría ser peligroso para su salud. Gracias a estos rumores, en la actualidad, las personas suponen que consumir alimentos transgénicos podría llevarlos a contraer cáncer, a pesar de que existe una amplia evidencia científica de largo plazo de que los cultivos GM no representan mayor riesgo para la salud humana que los cultivos convencionales. Aquí también podemos incluir investigaciones de más de 25 años llevadas a cabo por instituciones europeas, incluso las instituciones de prestigio como la Sociedad Americana del Cáncer y la Sociedad de Cáncer de Canadá. Reconocen que no hay evidencia de que los alimentos GM actualmente en el mercado sean perjudiciales para la salud humana. 3. Efectos negativos en la fauna silvestre. El uso de algunos herbicidas en cultivos resistentes a los mismos no solo elimina las hierbas, también pueden afectar a la fauna silvestre, como insectos polinizadores benéficos. No existe en realidad un desacuerdo en sí a nivel científico, es más que todo a nivel social y político, ya que hasta la fecha, más de 2000 estudios científicos han evaluado la seguridad de estos cultivos rigurosamente, y, junto con varias revisiones, han producido un sólido consenso científico caso por caso. Y claro, los cultivos transgénicos no presentan mayor riesgo que los que han sido desarrollados por técnicas de mejoramiento convencional. En el año 1973, Herbert Boyer y Stanley Cohen desarrollaron el primer organismo genéticamente modificado. Su objetivo fue otorgarle una propiedad a una bacteria que no tenía resistencia a los antibióticos. Y en 1992 se creó el primer alimento transgénico, el tomate Flavor Saver, que fue aprobado en 1994. Ellos decidieron crear un gen con la capacidad de evitar la producción de cierta enzima que era la responsable de la maduración de dicho alimento. De esta forma, lograron retrasar el tiempo de maduración de los tomates y así extender su vida útil. Muchas gracias por ver nuestro video, esperemos les haya generado interés, lo hayan podido comprender y sobre todo haya sido agradable para ustedes.